bienvenido al curso de suturas con la primera ponencia teórica que son bases en el tema de heridas, razonando en este caso hacia el tema clínico. Este le va a servir de bases para tanto las siguientes clases teóricas como para los talleres. Doctor, le doy el pase para que pueda iniciar. Hola, ¿qué tal, chicos? Me presento, yo soy el doctor Carlos Cabrera, egresado de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, también miembro de SOCEMUD y, bueno, miembro alumni. Y si me ven con el celular acá, estoy hablándoles a otros alumnos, ¿ya? No se vayan a poner celosos. ¿Qué más? El día de hoy vamos a ver heridas, pero antes, para relajarnos así, porque siempre empezamos todos raros. ¿Quién desde aquí puede levantar la mano y decirme si es que alguno de ustedes ha desayunado? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Qué nadie desayuna? Ya, por ahí veo algunos que han desayunado. ¿Que los demás no han desayunado? O sea, que se van a quedar dormidos hoy. Ya, ¿quiénes de acá han dormido más de 8 horas? Ya, veo por ahí, por ahí. Más de 6 horas. 4, 3, 2, 1. Bueno, yo no he dormido nada. ¿Saben por qué? Porque estaba ocupado. Entonces, los envidio mucho, chicos. De verdad, es todo un privilegio. No saben lo privilegio que tienen de poder dormir y comer a sus horas, estar tranquilos, estudiar tranquilos, no tener tantas cosas en mente. Pero bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. No sé si esto ya se mueve o... Ah, ya está, listo. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver heridas y su manejo, ¿ok? Cuanto a las heridas, su definición per se es una solución de continuidad, ¿no?, en la cubierta cutánea. Hablamos de epidermis, hablamos de dermis, si queremos ser un poquito más salvajes, hipodermis, ¿no? Y pérdida de sustancia simultánea o diferida, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y acá estamos viendo un montón de heridas, ¿no? ¿Quién nos ha hecho algo así? ¿Quién nos ha hecho algo así? ¿Así? No, un poco más difícil, ¿no? ¿Así? ¿No? O sea, son diferentes tipos de heridas. Todos son heridas. Hay heridas agudas, así como hay heridas crónicas. El día de hoy tengo entendido que la intención es abordar sobre todo heridas agudas, ¿verdad, Shirley? Heridas agudas. Entonces, las heridas agudas, su causa más frecuente, pues son el trauma, ¿no? Siempre que hay un trauma identificable. Puede ser un martillo, puede ser el lapicero, puede ser sus lentes, no sé, con algo con lo que se hieran, ¿no? Y ahí es donde comienzas a voltear a tu compañero y dices, ojalá haya desayunado. Entonces, estas cicatrizan de forma ordenada, son tajos directos y eso permite que ambas partes de la piel se puedan juntar. O sea, son lesiones que muchas veces pueden ser incluso lineales. Hay complejas también, pero cuando son lineales tienen todo un proceso que vamos a ver el día de hoy. Como es heridas, antes también te voy a mencionar que existen las heridas crónicas, ¿ya? Heridas crónicas. Por ejemplo, las heridas de úlcera por presión, ¿ya? Las heridas, por ejemplo, de sífilis. Todos esos son heridas, ¿ya? Y esas se cronifican porque así es su evolución. Entonces, las crónicas más se caracterizan por una ruptura espontánea o puede ser incluso la evolución de una herida aguda. ¿Cuándo una herida aguda se puede hacer crónica? Cuando no se cura bien. Cuando el paciente está desnutrido y no tiene las suficientes proteínas para curar. Cuando el paciente es diabético, tiene un problema en cuanto a su inmunidad. Los neutrófilos no migran bien y bueno, eso de fisiopatología seguro que sí lo saben. Sí, ¿no? Entonces, hay tantos factores, ¿no? Enfermedades crónicas que pueden generar eso. Además, su cicatrización puede ser más retardada, puede durar mucho más. Hola. Puede tomar un poco más, ¿no? Y la fase inflamatoria es la que se prolonga, ¿ya? Entonces hay un montón de factores, quizás no es el día de hoy. Y por otro lado tenemos las quirúrgicas, ¿ya? Las quirúrgicas son las que hacemos en sala de operaciones, ¿cierto? Son heridas limpias, ¿no? Heridas controladas, se controlan en el hospital, ¿no? Se hacen, pero tienen sus grados de contaminación, eso sí. Entonces, por ahí vi el temario que me pusieron, dije, bueno, ya, vamos a poner, pues, ¿no? Las heridas quirúrgicas también se clasifican, ¿no?, en asépticas y las no asépticas. A las asépticas tenemos las limpias, que son usualmente las que hacemos los cortes, ¿no?, de la cirugía. Son no traumáticas, no hay un proceso inflamatorio per se, no hay apertura de una víscera hueca. Entonces, muchas veces, esta es una de las mejores incisiones para poder hacer una operación. Pero hay veces donde se tiene que hacer una incisión y abrir el abdomen, por ejemplo. A veces es una apendicitis, a veces es una colecistitis aguda, ¿no? Entonces ahí muchas veces hay perforaciones. Entonces esas heridas
donde nosotros vamos a cortar y vamos a exponernos al tracto gastrointestinal, por ejemplo, son también no traumáticas, pero se abre alguno de estos aparatos: respiratorio, gastrointestinal, urinario. Y tú sabes que en el gastrointestinal hay una flora normal, ¿cierto? Que se caracteriza por gram negativos. Chicos, en el árbol traqueobronquial, ¿hay bacterias o no hay bacterias? ¿Tenemos una flora respiratoria? Sí, perro. ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? No se peleen. ¿Mm? ¿Saben o no saben? Actualmente el paradigma ha cambiado. Antes se consideraba que no, que era un lugar aséptico, pero no tenía sentido porque entraba el aire y siempre había como que bacterias. Entonces, realmente el tracto respiratorio también tiene una flora normal. ¿Ya? También tiene una flora normal. Entonces, es eso. O sea, a pesar de que ninguna gotita del tracto gastrointestinal salga al abdomen, o sea, a pesar de eso se le considera limpio contaminado por esa posibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces esos pacientes necesitan una profilaxis antibiótica. Ahora, de ahí tenemos las que no tienen asepsia, ¿ya? Tenemos la contaminada y la sucia. Entonces, la contaminada es ya algo donde el líquido, por ejemplo, líquido purulento, ¿no? Abscesos, etcétera, todo eso es contaminado. Puede ser del tracto genitourinario, la orina, líquido biliar, ¿no? Bilis infectada, o sea, todo eso es una herida contaminada. Ese sí necesita tratamiento antibiótico. Y por último está la sucia, ese ya cuando se contamina con heces, ¿no? Con pus, ¿no? Entonces, ese ya definitivo su tratamiento antibiótico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les quería decir. ¿Por qué les explico este término? ¿Creen que es solo para presumirles? No. Recuerden que cuando viene el paciente con una herida, ponte que ahorita cualquiera de ustedes se cae, se lastima su rodilla, lo que ustedes quieran, entonces lo llevo a emergencias. ¿Cómo va a llegar? Esa herida, ¿cómo llega? Según esta clasificación, ¿será limpia? Limpia, contaminada, ¿me escuchan? Limpia, contaminada, sucia, depende, ¿no? Depende de dónde te hayas caído. Puede ser contaminada, sí, pero también puede ser sucia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Limpiarlo, ¿ya? Es lo primero que tienen que hacer. Bueno, antes de eso tienen que hacer hemostasia. Una vez le pasó a mi hermano, que nosotros tenemos una gata, entonces mi hermano tiene sus venas, pues, ¿no? Entonces la gata por jugar, ¡pah! Y le revienta una venita. Y yo me acuerdo cómo él vino hasta mi cuarto y me dijo, oye, mira, ¿qué hago? Y digo, lo miro, lo chequeo, veo cómo se desangra y le hago así. Entonces le digo, ven, vamos acá, vamos a donde tengo mi botiquito, vale. Entonces lo primero que tienen que hacer con una herida es evitar el sangrado, ¿cierto? Promover la hemostasia, promover la vasoconstricción. Entonces, lo primero que tienen que hacer con una herida es taparla. Te da miedo, no sabes qué hacer, lo ves a alguien desangrando, aplasta, te vas a ver increíble, te lo juro. Y le vas a ayudar. Entonces eso es lo que les quiero explicar. Eso es en el momento de emergencia, es lo que verían los paramédicos. Nosotros vamos a ser médicos, o sea, nosotros nos llega el paciente así como lo amarran, así, no, así llega a nosotros. El paramédico ve eso. Entonces, cuando llega a nosotros lo que tenemos que hacer es limpiarla, observar. Es lo segundo que tenemos que hacer, tenemos que observar bien la herida, ¿ya? Tenemos que ver si es que no hay restos. ¿Cómo está? Si es que ha sido contaminada. ¿Dónde ha sido? O sea, hasta la herida tiene una anamnesis. No es lo mismo una herida que hagas con un cuchillo, un objeto punzocortante que puede llegar hasta una arteria, a que te lo hagas con un martillo, ¿cierto? ¿No? Entonces son cosas diferentes. Entonces, por eso es que yo te digo que parte de esta teoría incluye que tú sepas reconocer o ver qué tipo de herida tienes, ¿no? Tenemos las punzopenetrantes, por ejemplo, que lo haga con un desarmador, ¿no? Ahí quedó. ¿Ya? Es un objeto delgado, con punta. De ahí tenemos la abulsión. Esto de acá es la abulsión. Así como si la piel fuera una tela y lo rasgas, ya, eso es una abulsión, ¿no? Parte de la piel del tejido blando se desprende, ya sea parcial o totalmente, ¿no? Luego tenemos la amputación, ya, o sea, un cuchillo, una amoladora. Ha pasado. La amoladora, yo siento que la amoladora es el principal problema de heridas en Latinoamérica, pienso yo, porque siempre llega un paciente que dice, sí, con la amoladora, y son heridas grandes. Una vez vi una en el abdomen, grande. Entonces, es eso, pues, no es la separación traumática de un miembro, de una extremidad. De ahí tenemos dos que a veces se confunden. Por ejemplo, cuando tú te caes, cuando tú jugabas o conducías la bicicleta y te raspas la rodilla, ¿cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llaman ustedes? Tú, Shirley, ¿cómo le llamas? ¿Alguna vez te has caído de rodillas?
Ya, ¿y cómo le llamabas a eso? Ah, me hice un raspón, pero sea un poco más médico, güey. ¿No? Algunos le llamaban laceración, ¿cierto? Ya, entonces yo les voy a enseñar una diferencia. Entonces, la abrasión es eso que nosotros nos hacíamos en la rodilla, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo? Una lesión por fricción, ¿no? Entonces, es una lesión por roce, por cepillado, por frote contra un objeto, y hay pérdida parcial de la superficie cutánea. Porque nosotros lo veíamos rojo y todo sangraba y todo, pero nada más, ¿cierto? Por otro lado, la laceración, que es esto, mira, la laceración es una herida ya por desgarro, ¿no? Es una herida, se abrió, ¿no? Bordes irregulares, esto es un poquito más difícil de suturar, hay que reconocerla, no hay que decir cómo se hizo, ¿cierto? Entonces, chicos, ustedes cuando se caían de la bicicleta, ¿se llamaba abrasión o laceración? Abrasión, ¿cierto? ¿Ya ven cómo están confundidos? Ustedes también, no se salvan. Ya. Y las heridas cortantes, ¿no? Las heridas cortantes son estas heridas con un objeto filoso, un cuchillo, factor de riesgo, pelea matrimonial, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú ves un paciente que tenga un corte de ese tipo en las muñecas? ¿Lo suturas y lo dejas ir? No, ¿cierto? No. Ese tipo de pacientes es un paciente que posiblemente tenga ¿no? como que sus momentos y diga, no, me quiero cortar para aliviar el dolor. Y esto tiene una explicación fisiopatológica, pero no te lo voy a explicar, no vaya a ser que algo. Entonces, este tipo de heridas, ¿no? Hay que comunicarlo a servicio social, a parte de psicología, porque ya lo puedes suturar y todo, pero ¿sabes qué pasa? Que esa persona tiene otro problema de salud y hay que averiguar más de eso. Una vez me pasó en emergencia, ¿ya? Entonces yo le dije de forma muy silenciosa a mi residente, me dijo, no, sutura, y que se vaya. Luego le dije a otro residente, me dijo, no, tiene que pasar por servicio social. Entonces es todo un tema, ¿no? Así que yo le recomiendo eso porque no es tan sencillo. Por eso hay una anamnesis. ¿Sabes qué me dijo esa paciente? Me dijo, me caí sobre un vaso en una fiesta. No estaba tomada, no estaba nada, ¿no? Tenía los cortes acá. Entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología, esto que me encanta. Nosotros nos vamos a centrar acá ya. ¿Qué dice acá? Disrupción de la estructura, ya sea de la epidermis, la dermis o el tejido hipodérmico. Entonces, ¿cuál es la causa? Una injuria aguda de la piel, ¿cierto? Ya sea por cualquiera de los mecanismos que hemos visto. Y acá, ¿qué dice? Mira, aparte de la lesión, tienes que considerar que la piel va a tener una degradación, porque le has cortado muy probablemente su suministro de oxígeno. Menos irrigación, menos oxigenación. Y ese pedacito de piel comienza a isquemiarse, se comienza a perder, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso es que al suturar muchas veces no tenemos que hacer tanta tensión, porque al hacer mucha tensión podemos hacer y propagar este tema de la isquemia, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que el cuerpo va a querer hacer su hemostasia, ¿no? Se daña el endotelio, el subendotelio, se agregan las plaquetas y se forma un tapón hemostático, ¿no? Luego, la inflamación tiene fases. Tenemos una fase de inflamación. La primera es de inflamación. ¿Qué haces cuando algo te golpea? Te inflamas, ¿no? Luego hay proliferación. A ver, perdiste una sustancia. Es que a mí me gusta que lo aprendan no por memoria, sino por sentido. ¿Cuál es el primer mecanismo ante una injuria por parte del cuerpo? La inflamación, ¿cierto? Eso lo saben por patología de Robin Psicotrans. Ahora, la primera parte es la inflamación. La segunda, a ver, tienes un hueco. ¿Qué tienes que hacer? Rellenarlo, ¿no? Ya sea con el mismo tejido, eso se llama regeneración, o ya sea con otro diferente, ¿no? Esa es la reparación. Cuando no puedes con el mismo tejido. ¿Y cuál es el tejido favorito del cuerpo para rellenar algo, así no sea que tenga la misma función? El tejido conjuntivo, ¿cierto? El colágeno, ¿cierto? El colágeno. Y por último, ya que el cuerpo dice, bueno, ya solucioné el asunto, ¿no? Resolví, pero ahora voy a tratar de mejorarlo y le hace un remodelado. Primera fase, segunda, tercera. ¿Tiene sentido o tienen que memorizarlo? Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Así más o menos veo yo sin lentes. Entonces, quiero que entiendan que durante esas fases, ¿no? Fase inflamatoria, fase proliferativa, fase remodelado, ¿no?
hay una serie de agentes que van a venir, sobre todo células. ¿Cuál es la primera célula que se encarga de la inflamación aguda? ¿Pero qué te importa todo? El amigo neutrófilo, también llamado polimorfo nuclear, ¿no? Las segundas células son los macrófagos, y realmente los macrófagos, hay tipos, ¿no? El M1, el M2, el M2 es de reparación, o creo que era el M1. Ya, hay M1, M2, dos tipos de macrófagos. Y los linfocitos ya estamos hablando de algo crónico, ¿ya? Algo crónico, o sea, cada célula tiene su función. Ver cada célula significa que algo está pasando. Y cuando no hay arreglo, cuando todo ya se empeoró, cuando ya no podía más y solté y tiré la toalla, aparecen los fibroblastos, ¿no? Por un momento me sentí feeling, entonces comencé a hablar. Y en todo esto, aparte de las células, hay factores de citoquinas, etcétera. Hay también una respuesta vascular, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces, hay células y una respuesta vascular. ¿Cuál es la primera respuesta vascular que va a hacer el cuerpo ante una herida? La vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un tejido que se partió y encima le das vasoconstricción, ¿tiene riesgo de isquemiarse? Claro que sí, hay que restituir todo dependiendo del tipo de herida, ¿no? Y lo siguiente va a ser vasodilatación, porque al principio queremos hacer ¿qué? La hemostasia. Y por eso queríamos vasoconstricción, pero luego queremos que vengan células, por eso necesitamos vasodilatación, para hacer la migración celular. Entonces, acá están las fases de la cicatrización, acá está de nuevo inflamatoria, proliferación y remodelación. Cada uno de estos procesos está explicado de forma detallada en el Schwartz de cirugía, ¿ya? Entonces, la inflamatoria tiene dos fases. La primera es la más sencilla, más rápida, la hemostasia. Esta fase es inmediata. Rápidamente, acá están las células, ¿no? Acá está todo ok. Hay una lesión, entonces del endotelio y la matriz extracelular se comienzan a liberar algunas sustancias, se expone la matriz extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aparecer bradykininas, prostaglandinas, catecolaminas. Las catecolaminas hacen la vasoconstricción, ¿no? Las prostaglandinas también. Y todo esto, este colágeno expuesto, va a hacer que se agregue poco a poco las plaquetas con sus glicoproteínas, ¿ya? Entonces, esa es la hemostasia, una vasoconstricción por las catecolaminas, las prostaglandinas, la hemostasia primaria, que es la agregación plaquetaria, y la hemostasia secundaria, que es cuando aparecen ya los factores de coagulación. Y ese proceso te lo conoces bien, has visto fisiología, has visto farmacología, etc. Ahora, de ahí, como es la fase inflamatoria, hablamos recién de la inflamación hasta los 3 días posteriores, ¿no? Estamos hablando de algo agudo. Esta fase se podría prolongar siempre y cuando haya infección, algún problema que no permita que se cicatrice, ¿ya? Es lo que quiero que entiendan. Hay inflamación. Esto, de eso hablaba. Entonces, en la inflamación, nosotros vamos a ver cómo se acercan los leucocitos, los neutrófilos se mueren, los recogen los macrófagos, y eso todos lo sabemos, ¿no? Hay eliminación de desechos y ya hay vasodilatación. ¿Te acuerdas que esto que te mencioné? Hay vasoconstricción primero y luego una vasodilatación. Entonces, en la proliferación ya estamos hablando de otra cosa, ya no solo llegan las células, ¿ya? En la proliferación nosotros hablamos de una construcción de tejido, porque ya se inflamó, ya se eliminó los desechos, ya se botó todo lo que se tenía que botar. Cuando se puede, hay casos donde no se puede botar algo, por ejemplo el vidrio. Una herida con vidrio, tienen que revisarla bonito, tienen que irrigarla bonito, tienen que asegurarse que no hay absolutamente nada de vidrio ahí, porque si no, la herida no se va a curar. ¿Ya? El vidrio es un agente que no podemos reconocer, incluso se puede inflamar más tiempo. Entonces, heridas con botellas, con vidrio roto, asegúrense de revisar bien la herida a fondo, ¿no? Primero controlen el sangrado. Cuando ustedes quieran controlar el sangrado, presionan. Hace hemostasia, perfecto, lo reviso, lo irrigo y todo. Si es que la irrigación es poca. Perdón, si es que el sangrado es poco. Si es que el sangrado es abundante y bastante expuesto, hay un punto que nosotros colocamos para hacer hemostasia, se llama punto NX. Es un punto que les gusta utilizar a los cirujanos cardiovasculares. No, es simple, es una X y ya. Y eso lo presiona y evita que sangre. Pero recuerden, cuando vean un paciente que de repente tiene una herida, tú lo abres y comienzas a hacer... Ese de ahí lo puedes hacer con un punto NX. Bueno, van a tener una parte práctica, ¿cierto? Entonces... Shirley, te encargas de mencionar el punto en X. ¿En qué estaba? Sí.
La proliferación. Entonces, luego viene la fibroplasia. Hay 3 fases: fibroplasia, epitelización y contracción. ¿Tienes que memorizarlo? No tienes que memorizar nada, chicos. Todo puede entrar a tu cerebro, nada más tienes que querer. Mira, la inflamación, ¿qué te he dicho? Vasoconstricción inicial, ¿cómo le llamas eso? Hemostasia. La misma fase inflamatoria, ¿cuál es su otra parte? La inflamación, se acabó. ¿Memorizaste algo? No. Segunda, proliferación. Ya sé que tienen que llegar células, los fibroblastos. Entonces, la fibroplasia es cuando el fibroblasto comienza a elaborar colágeno. Fibroplasia. Epitelización, ya, ok, lo rellenaste. Las células epiteliales comienzan a migrar encima del colágeno. Y la contracción, porque esa herida siempre va a tender a hacer una contracción, a hacerse más fuerte, una cicatriz un poquito más dura, más elaborada, ¿no? Entonces, esa es la fibroplasia. Mayor colágeno, ¿no? Desde el día 5, día 6, ¿no? Esto es en heridas agudas, ¿ya, chicos? Esto es en heridas agudas, eso es lo que quiero que entiendan. Acá también vamos a ver este tipo de tejido. ¿Saben cómo se llama este tipo de tejido? Cuando la herida es grande. Escuché la respuesta correcta. ¿Quién fue? No lo veo. El tejido de granulación. El tejido de granulación se caracteriza porque hay bastante vasito, bastante fibroblasto, ¿ok? Y se arma este tejido. Cuando la herida es muy grande, se arma este tejido. Bueno, siempre está ocurriendo, pero cuando la herida es muy chiquita, muchas veces lo cerramos y no lo vemos. Pero cuando la herida es grande y la dejamos expuesta, así se ve. Y cuando este tejido se llena de fibrina, eso impide que se dé la cicatrización. Por eso muchas veces tenemos que hacer una limpieza, una curación. Ya tenemos que con un bisturí comenzar a sacar pedacitos de fibrina que quedan por acá, por acá. Mira, por ejemplo, este blanquito, ya, pero imagina lo más grande, entonces lo sacamos. Y el tejido siempre tiene que estar así, ¿ya? Así tiene que estar el tejido. Cuando vean una herida de este tipo, rojito, ¿no? Como que bien irrigado, los bordes blanditos, no secos, que no tenga escaras, que no tenga costra encima, ¿ya? Porque si lo tienen que revisar cómo está la herida para ver cómo va creciendo, cómo va mejorando, ¿no? Y obviamente curarlo, cuidarlo, porque esto es un tejido expuesto, ¿ya? Y se puede contaminar. Entonces, ese tipo de heridas también hay. Esas tienden a cronificar, pero, como te digo, de forma aguda quizás no lo veas, pero vamos a ver en la sutura de segunda intención, vamos a ver algo similar a esto, ¿ya? La contracción habla de que el fibroblasto se transforma en miofibroblasto, adquiere actina y la actina se contrae y trata de cerrar la herida, ¿ya? Y la maduración es cuando estos componentes iniciales, que eran como un armazón muy débil, ahora se remodela, ¿ya? Se contrae el colágeno y se hace una herida mucho más fuerte. ¿Qué eres? ¿Qué decirle? ¿Cómo vamos? Antes de que venga la doctora. Entonces, bueno, este gráfico es de UpToDate. ¿Qué es lo que te explicaba? Me acuerdo. Sí, que si tú tuvieses un paciente que nunca hubiese sido herido, su tejido es así, ¿ve? Después de una herida, ¿no? Después de una herida, su primera herida de ese cuerpo, o sea, esa piel era virgen, y después de su primera herida, recapacita de una manera casi adecuada. Este es el 100, este es el 1000, ¿no? 1000 de su capacidad. Te da unos 800, 850 quizás, ¿no? Pero cuando una herida ha sido, cuando una lesión ha sido otra vez herida, el tipo de cómo se va a regularizar, el tipo de cómo se va a curar ya no es tan lineal o tan curva, se hace tórpida, ¿no? Y no comienza a cicatrizar bien. Por eso es que una herida tras otra puede hacer una mala reparación, y una mala reparación siempre condiciona algo crónico. Quiero que lo entiendan, ¿ya? Quiero que se les quede grabado en el cerebro, sobre todo en su lóbulo frontal. Ahora, vamos a ver cuál es el principio de las curaciones de las heridas, del manejo de las heridas, ¿ok? El principio del manejo de las heridas se resume en esta oración. Si ustedes lo leen, entienden qué es lo que tienen que hacer con una herida, ¿ya? Pero no se los voy a decir. No, mentira. Entonces, la idea de una curación de una herida, del manejo de una herida, son dos cosas. Mira, profilaxis de la infección, evitar que se infecte, y la cicatrización funcional más la estética. Eso es lo que buscamos. Mira, se resumen esas dos cosas. Yo lo aprendí así, dije, ya, perfecto, mi diapo, pum. ¿No? Lo arrojé en una diapo y te lo mandé. Entonces,
profilaxis de la infección, evitar que se infecte. Y segundo, poder favorecer la cicatrización funcional y la estética, ¿no? Bueno, la estética es lo secundario, pero es lo ideal también, ¿no? Es lo ideal. Entonces, la profilaxis de la infección es, uno, reducir el inóculo bacteriano, o sea, la limpieza, ¿no? Evitar que si es que está contaminada, una bacteria pueda crecer ahí. ¿Qué pasa si cierro una herida y yo sé que está recontra contaminada? ¿Cómo va a estar la bacteria? Feliz, ¿no? Feliz, recontra feliz, va a crecer ahí. Entonces, y la optimización del entorno biológico de la herida, bueno, sí. Y la cicatrización funcional se refiere a que hay una buena unión tisular. Porque si tú suturas feito, ya, feito, o sea, como que la herida no se va a unir en sus puntos correctos y esa herida va a cicatrizar, sí, uno, muy lentamente, y dos, de manera poco estética, ¿ya? Ahora, algo más que tienes que ver es el arco de movimiento. Una herida, tú la puedes ver así como que, es chiquita, ¿no? Pero el paciente no es estático. ¿Tú qué haces cuando te levantas? Te estiras. Ya no. Entonces, cuando te estiras, la piel se expande. Entonces, si tú ves eso, te vas a dar cuenta de que muchas veces la piel se puede expandir y esa herida que es chiquita se puede agrandar. Entonces, muchas veces hay heridas, ¿no? Que uno al ojo tiene que decir, ¿no? No, le voy a poner aunque sea un puntito. ¿Por qué? Porque si esa piel se sigue estirando, entonces nunca va a cerrar, va a demorar y se puede contaminar y eso se empeora. ¿Ya? Es lo que quiero que entiendan. Y otro que tenga una apariencia cosmética aceptable, ¿no? Aceptable. A veces el punto simple como que es lo que más conocemos, pero muchas veces también es estéticamente, los primeros días no se ve tan bien, ¿no? Es como que el paciente le dice, ay, mi cara, mi piel está como un Frankenstein, ¿no? Le sacan los puntitos, ¿no? El nylon, y como que queda, bueno, ya queda la cicatriz, ¿no? Ya no se ve. O sea, lo que más incomoda al principio es ver ese nylon afuera. Ponte que fueras tú, o sea, te suturan y ves un montón de nylon por acá. ¿Cómo te sentirías? Medio raro, ¿no? Entonces, pero la idea, chicos, es que se puede unir de la mejor manera, o sea, siempre priorizar que la unión sea correcta. Ya, aunque se vea el nylon, pero si la unión es correcta, va a cicatrizar bonito, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de anamnesis de la herida. Mira, anamnesis de la herida. Entonces, lo primero que tienes que saber de una herida, aparte de controlarla, ¿no? Ya, viene sangrando, paras el sangrado, es preguntar cuánto tiempo lleva esa herida. Mira, primera pregunta importante, ¿cuánto tiempo lleva esa herida? ¿No? Dependiendo de ese tiempo, muchas veces de 6 a 12 horas, uno puede decir, ya, todavía la puedo suturar, ¿no? Cuando pasa más de ese tiempo es un poco más complicado. Muchas veces se deja de segunda o de tercera intención. Entonces, el límite seguro incluso depende. Yo te he dicho 6 a 12, pero depende, ¿no? Investigando, pues, laceraciones simples que tengan menos de 5 centímetros pueden ser de 12 a 18 horas. La cara y el cuero cabelludo, como está bastante irrigada, si ustedes alguna vez ven una herida de cuero cabelludo, sangra como miércoles, ¿ya? Sangra bastante. Y peor en un paciente que tiene leucemia. Nunca, por nada del mundo recomiendo ver esto, porque fue horrible. Entonces, la cara y el cuero cabelludo puede durar hasta 24 horas. Las extremidades inferiores es un poquito menos de 12 horas, porque muchas veces se contaminan, ¿no? Hay menor flujo vascular, mayor colonización bacteriana, entonces ese es el problema. Acá, como te mencionaba, ¿no? Cara y cuero cabelludo, 96% de curación, incluso tras 19 horas porque tiene alta vascularización. Ese es el tema. Las heridas grandes, más de 5 centímetros, ya es un factor de riesgo para que tenga mayor riesgo de infección. Entonces, muchas veces es menos de 12 horas. Y el paciente con diabetes, también menos de 12 horas, porque el paciente con diabetes es un paciente inmunodeprimido. Es un paciente que rápidamente se va a infectar, ¿no? Y si se complica o es en la piernita, entonces luego, ¿a qué avanza? A su pie diabético, ¿no? A su pie diabólico. Y en algunos casos, depende de la herida también, ¿no? Por ejemplo, la herida por mordedura de perro tiene un manejo. Tiene su norma técnica, ¿no? Las heridas que son con metales oxidados también, ¿no? Hay que ver si es que van a necesitar o requerir una inmunización antitetánica, ¿no? O sea, son cosas aparte que tienes que saber. Luego, el mecanismo de lesión, pero eso ya lo hemos visto. ¿No? Hemos visto el tipo de lesión, el tipo de corte, y con eso nosotros vamos a poder ver mejor si es que el tipo de mecanismo que tiene, si es que vamos a tener que hacer algo más superficial como el uso de nylon o de repente con el Vicryl, ¿no? Para tejidos más profundos.
pero siempre ver el mecanismo. Hay que ver también la gestión de cuerpos extraños. Eso yo sí te lo dije. Hay que hacer una buena limpieza, porque con esa buena limpieza yo tengo que sacar todo. Madera, astillas, vidrio, etcétera, 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 ¿no? La radiografía te puede ayudar para ver vidrio. Yo ya lo probé. Una vez estaba en el internado y me acuerdo que un día... no, fue un año después del internado. Entonces recuerdo que un día llego y como que veo un paciente así que lo están suturando y digo, ¿por qué ya está hospitalizado? Me dicen, lo que pasa es que cuando llegó la emergencia lo suturaron, no lo lavaron bien. Y veo su radiografía, se ve como unas cositas blancas así, encima en su cuero cabelludo, ¿no? Y le digo, mira. Entonces, la radiografía tiene alta sensibilidad para el vidrio, para otras cosas no tanto, pero para evitar eso, para estar tomando una radiografía, para estar evitando tener que manejar esto, complicar al paciente, abrirle la herida, pedirle disculpas y recién trabajar, entonces, mejor se evita, ¿no? Bueno, eso. Ahora, en el examen neurovascular y tendinoso, cuando tú tienes una herida, también tienes que evaluar cómo está la irrigación, si es que hay algún tipo de isquemia, sobre todo en los brazos, ¿no? En las piernas. Y dependiendo del tipo de lesión, no es lo mismo cortarte por acá, ¿no? Por acá, que hacerte una herida por acá, ¿no? En esta parte externa. Acá, ¿cuántas arterias pasan? Y acá, ¿cuántas arterias pasan? ¿No? O sea, ya tú pensando dices, puede haber un riesgo neurovascular, ¿no? Riesgo de ruptura de nervios, de vasos. Entonces, cuando eso ocurre, hay que examinar, hay que ver el grado de vascularización, ¿no? El nivel de inervación nerviosa, ¿no? Tienes que tocar 2 puntos, comparar, ¿no? Siente, no siente, siente, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso está dañado, ya no es una herida simple, ya no es una herida leve, ya es una herida que amerita un manejo más especializado. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Amerita un manejo especializado. Y eso muchas veces en la posta no vas a poder hacer. ¿Todos claro? ¿No? Tengan cuidado al meter mano con eso. Sobre todo, vasos, nervios, ya hay que ver la herida, ¿no? Mira, acá está el vaso, ¿no? Cuidado. Si es que se rasgan tendones, eso ya lo maneja traumatología. El vaso, ya eso ya lo maneja cardiovascular. O sea, eso ya son heridas complejas, ¿no? De mayor complejidad. Bueno. Y por último, estratificar el riesgo de que esta herida se pueda o no se pueda curar, ¿no? Por eso hay que ver las comorbilidades, por ejemplo, los pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes con desnutrición, pacientes con diabetes, todo eso puede cronificar, mayor riesgo de cicatrización. Ver cómo es la herida, ¿no? Si la herida sigue el patrón de las líneas de Langer, que son estas líneas que precisamente cuando tú haces un corte transversal o paralelo, entonces puede cortar bien, ¿no? Puede curar bien. Ajá. Pero cuando son perpendiculares, eso no cura muy bien. Ya, lo que te mencionaba, ¿no? La limpieza. Limpieza, y si es que hay tejido, material, hay que hacer una debridación. La irrigación, como ya te había mencionado, bastante irrigación, siempre las heridas, sobre todo en la posta, ¿qué se hace? Solución salina. A veces no hay. Se ha visto en algunos estudios de que el agua del grifo y la solución salina casi no hay un riesgo significativo de diferencia en infección, pero siempre vamos a preferir lo aséptico, ¿no? El cloruro. Si piensan que tienen que curar con yodo, o sea, con cualquier agente antiséptico, pues eso está mal. No es necesario. Muchas veces esto complica la curación. Es más, a veces en el internado van a ver que los doctores les piden, haz la curación, échale yodo, échale... Se ha visto que esto también complica, empeora, porque son químicos. Entonces, la herida no cura porque tú la limpias con yodo, la herida cura porque permites que la cicatrización se dé. El cuerpo es el que cicatriza, ¿me entienden? Lo que nosotros hacemos es evitar que se infecte y que promover una buena cicatrización, porque tú no vas a agregarle otro tejido. Luego tú vas a elegir el tipo de cierre. Si es una herida limpia, buena ventana de seguridad, no hay comorbilidades, etcétera, bacán. Ese es un cierre primario, ¿no? Hay bajo riesgo de que se pueda contaminar. Ese es el que tú vienes, dices, lo suturo, listo, que está en la ventana de tiempo correcta. El cierre por segunda intención es cuando tú dices, no, esto no lo puedo cerrar ahorita, señor, señora, ¿no? Puede ser por heridas muy profundas, heridas altamente contaminadas o mordeduras no cosméticas. O cuando se presenta tardíamente, más de 24 horas ya
eso se hace por segunda intención. Se deja que granule, ¿no? Tejido de granulación, y solito vaya epitelizando, ¿no? Y se cuida, se cura. El cierre primario tardío o terciario, también se le conoce antiguamente terciario, es la herida que tiene alto riesgo con alta carga bacteriana. Y tú dices, si yo la cierro esta herida, se va a contaminar horrible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Limpieza, 4 o 5 días y luego la cierro. Eso suelen hacer en las cirugías abdominales. En el control de daños, en el abdomen catastrófico, se hace eso. Bueno, solo para terminar, ¿qué pasa si es que no hacemos una buena curación, no hacemos una buena intervención? Cronifica. Factores que permiten la cronificación: infección, el tabaco, el paciente mayor, el desnutrido, el paciente que no se moviliza, el paciente con inmunosupresión u oncológico, el que tiene diabetes, enfermedad vascular, lesiones donde hay edema también. La obesidad, todo eso complica y hace esto. Esto es una herida crónica, esta es una herida más complicada. Esto se tiene que debridar, limpiar, curar hasta que sane. Siempre y cuando la herida tenga buena irrigación. Por eso te digo, la enfermedad arterial periférica, si tú te haces en una lesión donde no hay buena irrigación, esa herida no va a curar bien. No va a curar bien. Por eso muchas veces se le amputa la pierna al paciente diabético y luego ese pedacito se isquemia. ¿Por qué? Porque tenía de base una enfermedad arterial periférica. ¿Se entendió? Bueno, la cicatrización hipertrófica queloide, eso ya es una complicación. Esto no era parte del temario, ¿ya? Simplemente era una clase que yo tenía hace tiempo. Así que también se los dejo. Eso es un queloide. Este es un problema de la cicatrización. Este es un trastorno de la cicatrización, ¿ya? La cicatrización comienza, ¿no? Y comienza a aumentar de forma incorrecta, ¿no? Entonces, acá está. Y hay tipos, dependiendo del tipo de movimiento. Es un tema muy bonito, pero no quiero hacer esperar más a la doctora. No, y el diagnóstico diferencial cuando tú tienes una cicatriz queloide, pero ese ya es muy preciso, muy detallado ya. Bueno, chicos, como les mencionaba, también soy CEO de mi academia de Taciturn Notes, que se fundó hace 3 semanas. Se lo juro. Empecé este año. Ya, y bueno, chicos, nada más les voy a preguntar, ustedes también, los del MIT, ¿quisieran las diapositivas? Sí. Me gustó. Nada más van a hacer algo por mí. Nada más, chiquito. Van a ir a mi Instagram, Taciturn Notes, le van a dar follow y luego me van a seguir, luego me van a escribir al WhatsApp porque esto lo tengo en PDF ahorita, ya para pasárselos y nunca más nos volvemos a ver. No, mentira. Entonces se los paso, ¿no? Solo les pido eso. Vayan a Taciturn Notes, denle follow y ahorita les paso mi número. Shirley, ¿tienes un grupo? Sí. ¿Puedes pasar mi número? A ver, al toque, vamos a hacer dinámica. Al toque. Ya, Taciturn Notes, ahorita les paso mi número. Bueno, ahí lo va a pasar Shirley del grupo. Me escriben, me mandan la foto y yo automáticamente les digo muchas gracias, toman mi PDF. Y no solo hay ese PDF, mira lo que hay después. Bueno, ese soy yo. Bueno, desde el Instagram, yo tengo un grupo de medicina de WhatsApp, donde cuando doy ponencias así, yo invito a mis alumnos y les digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una ponencia, si gustas venir, entra, yo hablo con los organizadores, tú puedes entrar de forma gratuita, ¿no? Ya sea virtual o ya sea presencial. Entonces siempre los invito. Pueden unirse a este grupo, yo siempre les paso, chicos, ¿sabes qué? Voy a dar esta clase, ¿verdad? Anímense, ¿no? Anímense. Y los sábados a eso a las 9 y 10 de la mañana, a ver, veo que lo están tomando normal. Si le están tomando esto o a mí. A ver, les espero. Donde a veces como que amanezco y digo, oye, yo quiero preguntar de medicina. Lo hago un día y lo resuelvo. Y yo les digo, oye, pero son preguntas abiertas, no son esas de banqueo, esas cosas, no soy muy partícipe de eso. Entonces, me gustan más las preguntas abiertas y explicarlas, oye, esto se hace así, ¿no? Son de videos igual, Taciturn-Notes, ahí me pueden revisar. Los sábados, a eso de las 9 y 10 de la mañana, hago casos clínicos, ¿no? Les llamo ágoras, y en las ágoras
como se hacía en la antigua Grecia, que eran lugares generalizados donde se hacía pensamiento filosófico. Entonces, hacemos un análisis de caso. Es más o menos así. Les presento el caso, pero yo no quiero solo que me digan el diagnóstico. Yo les digo, ¿qué preguntarías a un paciente?